dichosa. Entonces, hemos mencionado hasta acá el Corán y la Sunna, ¿no es cierto? Las otras dos fuentes son el ijma o consenso de los sabios y el qiyas o la comparación por analogía. Ya las vamos a explicar más adelante detalladamente. Toda esta legislación islámica que nosotros sacamos del Corán y de la Sunna, ¿no es cierto? Y aquellos que se dedican a hacer este tipo de investigación se llaman juristas o abogados islámicos, tiene como objetivo darle a la persona herramientas para todos los asuntos de la vida. Desde el punto de vista gubernamental, cuando una persona, por ejemplo, es un gobernador o un presidente, ¿no es cierto?, un líder, tiene absolutamente toda la legislación que le ayuda a solucionar cada uno de los problemas que enfrenta todos los días, ¿no es cierto? También desde el punto de vista familiar, o sea, el padre o la madre tienen cosas que solucionar en el ámbito familiar todos los días. Y del Corán, de la Sunna, del Ijma y del Qiyas tienen absolutamente todos los veredictos de aquellas cosas que necesitan, ¿no es cierto? No hay nada que se escape a esto. Y también a nivel personal, ya sea de la vida cotidiana o de la vida espiritual, está absolutamente todo legislado para beneficio nuestro en el Corán, ¿no es cierto? Allah Azza wa Jal nos da o nos dice para beneficio nuestro qué es lo mejor que podríamos hacer en cada una de las situaciones. O sea, como dice Allah en el Corán, fue creado el hombre y se le ha dado las dos opciones, de creer o de descreer, ¿no es cierto? El hombre tiene ese libre albedrío, ¿no es cierto? No está obligado a creer o tampoco está obligado a actuar de una manera, como por ejemplo los ángeles. Los ángeles adoran constantemente a Allah, pero no tienen la opción que nosotros tenemos de adorarlo o no adorarlo por libre voluntad, sino que ellos son obligados, es una obligación que ellos tienen, ¿no es cierto? No les obedecen, como dice Allah en el Corán, ellos lo adoran día y noche, sin cansarse, ¿no es cierto? Entonces, para cualquiera de estas situaciones que se puede ir dando, ya sea para la persona que está encargada de un país, de una provincia, de una ciudad, el padre y la madre dentro de su hogar o la persona sobre sus asuntos particulares, cada vez que tiene que solucionar algo tiene que buscar cuál es el veredicto que Allah ha dicho a esa situación, ¿no es cierto? Siempre que quiera seguir la luz y seguir la guía del Islam. Entonces el primer lugar en el que mira para ver qué es lo que hay que hacer en esas situaciones es en el Corán. Se fija si el Corán ha dicho algo al respecto, ¿no es cierto? Ahora, si no encuentra nada en el Corán que hable sobre esa situación, entonces se fija en la Sunna, en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, en toda su historia, ¿no es cierto?, en todos sus dichos. Si encuentra ahí algo que le dé respuesta a la necesidad que tiene. Si tampoco encuentra nada, entonces se fija en el consenso de los sabios. Durante todos estos 14 siglos han salido situaciones nuevas, ¿no es cierto?, que los musulmanes tienen que resolver, como dijimos, en su vida de liderazgo o en su vida familiar. Entonces, cuando los musulmanes no encuentran respuesta ni en el Corán ni en la Sunna, se juntan, ¿no es cierto?, entre ellos y basados evidentemente en algún indicio del Corán y de la Sunna, extraen una nueva legislación para esa situación, ¿no es cierto? Y si tampoco encuentra, ¿no es cierto?, nada en esto, entonces en la analogía o el qiyas, que es comparar una situación que existió en la época del profeta con una situación actual. Como ejemplo podemos dar de eso, por ejemplo, las drogas. No existe nada ni en el Corán ni en la Sunna que prohíban el uso de la cocaína, ¿no es cierto?, o fumar marihuana. Pero sí está prohibido en el Corán los embriagantes, el alcohol, ¿no es cierto?, que producen en mayor medida los mismos efectos, ¿no es cierto? Entonces, por analogía, en el Islam son prohibidas todas las drogas, ¿no es cierto?, por de alguna manera compararlas o porque producen el mismo efecto que produce el alcohol, ¿no es cierto? Entonces, toda la legislación que se saque directamente del Corán y de la Sunna, como dijimos, es absoluta y definitiva, no cambia. Ahora, la legislación que se saca de estos dos últimos principios, ¿no es cierto?, del ijma o el consenso de los sabios, o del qiyas, sí cambia, sí puede cambiar, ¿no es cierto?, porque las situaciones van variando según los lugares, según las culturas,
según los días y el cambio de la tecnología. Entonces todo eso puede hacer que esas cosas cambien, ¿no es cierto? Hay determinadas situaciones que se van planteando nuevas y que el hombre no sabe si son lícitas o no son lícitas, o son beneficiosas o no son beneficiosas. Entonces tiene que volver a determinados indicios, ¿no es cierto?, que están en el Corán y en la Sunna, y los sabios van a dar un veredicto sobre eso. Hablamos de manera resumida, ¿no es cierto?, sobre el Corán y la Sunna, y ahora vamos a hablar un poco más en detalle, ¿no es cierto? Vamos a empezar a conocer qué es el Corán, cuáles son los milagros que nos presenta el Corán, y vamos a dar algunos ejemplos de cómo se extraen determinadas leyes del Corán. Dijimos que las personas que se dedican a esto se llaman, ¿cómo? Juristas. Y dijimos que hay, ¿cuántas bases? 4 bases. ¿Puedes mencionar una? ¿Te animas a mencionar una? Las 2 últimas son las más difíciles. El qiyas, que significa analogía, comparación por analogía. Y la última que falta es el consenso de los sabios. El consenso de los sabios, excelente. Entonces vamos a empezar a hablar del primero, que es el Corán. El Corán, como dijimos, es la palabra revelada a Allah, al profeta Muhammad ﷺ, en árabe, y que nosotros usamos en los ritos de adoración. El Corán tiene algunas particularidades, ¿no es cierto? Vamos a estudiar solamente algunas, y son las que nos dan indicio, ¿no es cierto?, de que es un libro milagroso y particular. El primero es que en el Corán Allah desafió a toda la humanidad, ¿no es cierto?, a que escribieran un libro, una sura o una leya, ¿no es cierto?, que pudiera traer todos los milagros que trae el Corán. Los desafió a los árabes en su momento, cuando fue revelado, porque ellos creían que ellos eran así el sumum del idioma árabe, ¿no es cierto? O sea, que nadie podía venir con algo tan hermoso, tan bello como el idioma árabe, como las poesías que ellos hacían en idioma árabe. Entonces el Corán trajo una recitación mucho más hermosa de las poesías que ellos hacían, al hecho de que incluso aquellos incrédulos, ¿no es cierto?, que no creían en el Corán, no creían en el profeta Muhammad ﷺ, cuando escuchaban la recitación del Corán se quedaban embelesados, ¿no es cierto? Y muchos, cuando el profeta ﷺ hacía la oración durante la noche en la Kaaba, iban y se escondían atrás de unas paredes para escuchar la belleza de la palabra y las enseñanzas que traía, ¿no es cierto? En una ocasión, uno de sus más acérrimos enemigos del profeta, que se llamaba Abu Jahl, sabía que el profeta estaba haciendo la oración en la noche, entonces se fue, ¿no es cierto?, y se escondió detrás de una pared. Y se empezó a deleitar de tal manera con la recitación del Corán que se puso a llorar de la belleza idiomática que traía. En eso llega otro de los kufares que se llama Uqba ibn Amr, ¿no es cierto?, que en aquel momento era kafir. Y ninguno de los dos se vio al otro. En el momento en que se vieron, y los dos se vieron con culpa, como dijeron, nosotros descreemos al profeta Muhammad, desmentimos esta revelación y sin embargo venimos los dos a escucharla para deleitarnos, como que les dio vergüenza uno a otro y se juraron uno al otro que jamás iban a volver a escuchar el Corán así, ¿cierto?, por vergüenza y por soberbia. Y sin embargo a la noche siguiente estaban los dos ahí en el mismo lugar, ¿no es cierto? No pudieron, o sea, era tan fuerte el llamado del corazón, el llamado del Corán, ¿no es cierto?, tan la belleza idiomática del Corán, que no pudieron impedirse volver al otro día para tratar de escuchar otra vez, ¿no es cierto? Y los grandes poetas árabes que visitaban la Meca siempre en la época de la peregrinación, cuando escuchaban el Corán, decían, ¿no es cierto?, que esa revelación no podía, o esa recitación no podía ser hecha por un ser humano, estaba por encima del ser humano. Eso sin mencionar cuando el Corán hace este desafío, que la gente escriba un Corán o una sura o